Permítanme iniciar narrándoles la historia de dos reyes. Uno de ellos se llamaba Saúl, el cual cuando transgredió los mandamientos de Dios hizo un sacrificio que él no debía hacer. Y cuando desobedeció a Dios al no matar y exterminar a todos los amalecitas, él estaba más preocupado en su imagen, en que el profeta Samuel no lo dejase, ¿sí? Él estaba más preocupado en que los filisteos no le ganen. Pero hay otro rey que se llama David, el cual cayó en pecado de adulterio y también hizo matar al esposo de esta mujer que se llama Betsabé. Pero a diferencia del rey Saúl, él dice: contra Jehová he pecado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Les narro esta historia porque hay un contraste entre estos dos reyes. Uno está arrepentido de verdad, el otro solamente está atemorizado por las consecuencias de su pecado. Hay una gran diferencia cuando alguien está arrepentido de verdad. Y el tema que hoy vamos a compartir es el verdadero arrepentimiento. Amados hermanos, si ustedes me acompañan como primer punto, el verdadero arrepentimiento no es remordimiento o preocupación por el castigo. Si ustedes me acompañan al verso 13 que acabamos de leer, es lo que vamos a encontrar. La palabra que podemos identificar como clave en este versículo es castigo. La definición de castigo, según el diccionario, es sanción o pena impuesta. Puede ser una sanción física o verbal contra quien ha cometido una falta o delito. Esa es la definición de castigo. Si ustedes verifican el verso 13, nos hacemos la pregunta de qué dijo Caín a Dios. Y miren, en el verso 13 es como si Caín estuviera quejándose. Caín está reprochando a Dios y le dice: grande es mi castigo para ser soportado. En este versículo encontramos a Caín no con una actitud de arrepentimiento tras haber matado a su hermano Abel. Como ustedes recordarán, domingos atrás hemos visto cómo Caín mata a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios no recibió su ofrenda. ¿Y por qué Dios no la recibió? Porque Él no la ofreció por fe en Cristo Jesús. ¿Recuerdan eso, hermanos, hermanas? Dios no acepta nada que no sea en Cristo. Pero Caín, al verse enfurecido, él se ensaña en su corazón y planifica el asesinato de su hermano y lo mata. El anterior domingo, dos domingos atrás, vimos que Dios lo sentencia con un castigo. Acompáñenme al verso 11 y 12, por favor. Ahí está. Miren lo que dice, solamente para recordar el castigo de Dios. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, a la luz de estos versículos, Caín dice: mi castigo es muy grande, ¿sí? Grande es mi castigo para ser soportado. Pero dense cuenta, hermanos, que no hay en Caín arrepentimiento. No hay una pena o dolor de decir: Señor, yo maté a mi hermano, perdóname, ¿cómo fui capaz de hacer eso? No hay eso en la mente y en el corazón de Caín. Él solamente está pensando en... Y podemos notar en sus palabras que solo hay un pesar por el castigo. Noten eso. Hay un remordimiento y un pesar por el castigo, pero no arrepentimiento. Ahora, con esto, ¿qué está sugiriendo Caín? Con esto Caín sugiere que Dios es injusto. Le está diciendo: Dios, eres injusto, el castigo que me estás dando es mucho. También podemos percatarnos que no hay pesar en el corazón de Caín. Ese sentimiento de culpa que nosotros sentimos cuando ofendemos a Dios con un pecado,
Caín en este pasaje, ¿no notamos que siente pesar? No lo siente. Es porque ya su corazón está como una roca. Al parecer, la única preocupación que tiene Caín en el verso 13, como acabamos de leer, es el castigo que va a recibir. No ve la magnitud de su culpa. Eso es algo triste. Algo en lo que nosotros debemos meditar. Amados hermanos, si Caín se hubiera arrepentido y hubiera puesto su esperanza en Jesucristo, hubiera hallado perdón. Pero Caín no hace eso. Caín no se arrepiente. Por favor, acompáñenme a 1 Juan capítulo 3, verso 12. 1 Juan 3, 12. Está al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. 1 Juan capítulo 3, verso 12. Miren lo que dice el pasaje en el Nuevo Testamento de Caín. Leemos juntos. 1 Juan 3, 12. 2, 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amados hermanos, Caín básicamente mató a su hermano y no siente pesar, no siente culpa. Es alguien que tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Y la pregunta que yo tengo para todos ustedes es, si nosotros cuando pecamos tenemos un verdadero arrepentimiento, ¿lo tenemos, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado? Si alguien dice acá, pastor, yo no he pecado, es mentira. Esta semana estoy seguro que hemos enfrentado luchas, tentaciones y hemos pecado. La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción frente al pecado? ¿Solo es remordimiento? ¿Solo es miedo al castigo, a la consecuencia? El verdadero arrepentimiento es aquel que entiende que en mi pecado ha ofendido a Dios. El verdadero arrepentimiento es aquel que entiende que es roto el mandato de un Dios santo, eterno, justo, puro. Y solamente por medio de Cristo puedo hallar perdón y descanso para mi alma. Amados hermanos, no olviden eso. No se trata de arrepentirnos por las consecuencias de nuestro pecado, sino se trata de entender que hemos ofendido a Dios con nuestro pecado y que solo tenemos un medio para restaurar nuestra comunión con Dios y es Cristo. ¿Sí? Imaginemos dos casos. El primero, el de alguien que ha robado un banco. El verdadero arrepentimiento no es solo que él venga llorando y diga, por favor, no quiero ir a la cárcel, por favor. Eso es que él está dolido por la consecuencia de su pecado. Pero es diferente que alguien diga, pido perdón a Dios porque he quitado algo que pertenecía a mi prójimo y ahora voy a pagar la consecuencia de mi pecado yendo a prisión. Pero sé que Dios estará conmigo y pido que Dios me perdone por mi falta. Espero poder aprender más de Dios allá y que Dios no se olvide de mí. ¿Cuál de los dos es un arrepentimiento verdadero, hermanos? El primero, puedes ver a alguien llorando, pero eso no significa que esté arrepentido. Simplemente no quiere pagar las consecuencias de su caída, ¿sí? Y eso puede aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Como papás, aún nuestros jóvenes. Hoy en día hay cosas muy duras. Tras las relaciones sexuales ilícitas, en una ocasión
una señorita estaba muy triste porque no sabía si abortar o no. No era creyente. La culpa le estaba carcomiendo por dentro. No sabía qué hacer. Pero cuando escuchabas, más parecía no un arrepentimiento por su pecado, sino que simplemente no quería tener a ese niño, nada más. No había un arrepentimiento genuino en su vida. Hermanos, mucho cuidado con confundir el remordimiento con el arrepentimiento. Cuidado seamos como Caín. Y si somos como Caín, vamos a ver las consecuencias que trae. Podemos ver en el verso 14 y 15 como segundo punto que el verdadero arrepentimiento no se esconde ni se oculta de Dios. Porque miren lo que dice en el verso 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Noten algo, hermanos, la palabra que llama la atención aquí es esconder. ¿Qué es esconderse? Esconder es encubrir o ocultar. El texto nos dice que Caín iba a esconderse. ¿De qué? Lean bien. El texto dice que va a esconderse de la presencia de Dios. Yo tengo una pregunta para todos nosotros. ¿Podemos escondernos de Dios? ¿Acaso no dice la Biblia que si subimos a un monte, ahí está Dios? Que si bajamos a lo profundo de los mares, ahí está Dios. Aún en el Seol, ahí está Dios. ¿Por qué Caín dice, me esconderé de ti? Amados hermanos, el pecado, al igual que en su padre Adán, ¿recuerdan cuando Adán peca? ¿Qué hace? Se esconde de Dios. Caín también, tras su pecado, se esconde de Dios. ¿Qué notamos de común? ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando pecamos, nos escondemos de Dios. Es por eso que la gente dice, no quiero que la gente sepa lo que yo hice. ¿Sí? No, Dios me ha visto, soy culpable. Y es por eso que mucha gente no quiere venir a la casa de Dios. ¿Por qué no quieren enfrentar a un Dios justo, santo y puro? Porque hay una sentencia para el pecador. Ahora, también podemos ver que el texto, si ustedes recuerdan el verso 11 y 12, está ahí arribita, no importaba todo lo que hiciera Caín. Caín, como aprendimos en domingos pasados, era agricultor de la tierra. Pero noten la maldición de Dios. La tierra es maldita por su causa. No importaba dónde Caín fuese a trabajar, le iba a ir mal. Y es lo que está diciendo el texto. Dios le quitó todo lo que él tenía. Dios le quitó y no le permite hacer todo lo que él sabía hacer. Ese es su castigo. Amados hermanos, el no arrepentido, al hallar fracaso en su vida, solamente va a tender a escapar, a ocultarse de Dios. Ahora, el pastor Evis Carballos en su comentario dice que Caín no encontraría ningún lugar adecuado para cultivar la tierra. Todo intento de su agricultura fracasaría. De ahí que él iba a ser errante y vagabundo. Y ese es su castigo también. Ser errante es ir de lugar en lugar, sin un lugar donde poder quedarse para habitarlo, ¿sí? Y aquí tengo que responder a preguntas que siempre nos hacemos. Porque si ustedes leen el verso 14, si ustedes me acompañan al 14 y 15, dice, extranjero y errante, seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Yo tengo una pregunta, al igual que ustedes la deben tener. Pero si en esa época Adán y Eva solo tenían 2 hijos, ¿por qué Caín tiene la noción de que alguien lo va a matar? ¿Quién podía matarlo? Entonces no debemos olvidar, hermanos, que para este tiempo, al parecer, ya había un crecimiento de la raza humana, ¿sí? Es por eso que Caín menciona, cualquiera que me hallare me va a matar. También debemos responder a la siguiente pregunta, ¿con quién iba a casarse Caín? Y
a la luz de Génesis capítulo 5, verso 4, por favor, lean conmigo Génesis 5, 4, está ahí adelante, una hojita adelante, Génesis capítulo 5, verso 4, miren lo que dice. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. 800 años engendrando hijos e hijas. Es por entendido a la luz de la palabra que eran de los mismos hijos de Adán y Eva, a quienes temía Caín, y es una de estas hijas con quienes Caín va a casarse más adelante, ¿sí? Eso debemos dejarlo en claro. Ahora, también surge la pregunta, hoy nosotros sabemos que es prohibido casarse entre hermanos, porque hay problemas genéticos, ¿cierto? Al parecer, según Henry Morris, un teólogo, en la época de Adán no había muchas mutaciones genéticas y era mandato de Dios fructificar y llenar la tierra. Ustedes pueden ver eso en Génesis 1:28, sí, miren, yo voy a leer Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios mismo ordena que el hombre se fructifique y multiplique. Entonces, en un principio, al no haber una mutación, por así decir, mala, ¿sí? Algo que hiciera daño, sino que Dios ordena esto mismo, es que en ese entonces, esas primeras generaciones tomaban a sus hermanas como esposas. No olviden eso. Pero, si nosotros leemos a partir de Moisés, esto es prohibido, justamente por lo que acabamos de mencionar. Dios prohíbe que haya matrimonios entre parientes. Ya en la época de Moisés, esto es algo que Dios dice, no lo hagan, ¿sí? Y ya nosotros podemos ver que sí hay efectos, enfermedades, aún en nuestra época, cuando entre parientes tienen hijos, ¿sí? Hermanos, ¿por qué estamos hablando esto? Porque justo surgen estas preguntas de ¿y quién iba a matar a Caín? ¿O con quién se iba a casar Caín? Pero a la luz de la Escritura podemos responder que eran los mismos hijos de Adán y Eva, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué aplicación nosotros rescatamos del versículo 14 para nuestra vida? Que tras el pecado siempre huimos y queremos ocultarnos. Lastimosamente, hermanos, si no corremos a Cristo a implorar su perdón y su misericordia, solo nos va a quedar huir de Él. Y es lo que la humanidad hace. Al saberse uno pecador, tiene dos opciones. O nos arrepentimos al Dios verdadero implorando su perdón, o vamos a querer ocultarnos de Dios. No olviden eso, hermanos. El verso 15. En el verso 15 nosotros vamos a encontrar algo interesante. Habla de una señal. Todos han debido ver en dibujos animados que es como si le pone un tercer ojo, ¿verdad? Yo veía dibujos animados de este pasaje y no es así, hermanos, ¿ya? La palabra señal no necesariamente es una marca que Dios le puso como un tercer ojo o algo así, no. Debemos entender esta palabra como una garantía de que Dios iba a cumplir su promesa de que nadie lo mataría. O sea, que Dios mismo lo protegería. ¿Cuál es el objeto de esta señal? Que nadie mate a Caín. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Dios puede proteger al más malvado. ¿Saben por qué? Porque aún así es su creación. Y Él quiere proteger a Caín. Él le dice, ¿sabes, Caín? Nadie va a matarte. Yo no voy a permitir que te maten. Alguien diría, ¿por qué, Señor? Si lo justo es que muera como Él mató. Pero escapa a nuestro juicio. Dios se reserva el derecho de tener misericordia según su voluntad. A pesar de eso, nosotros podemos ver que Caín no se arrepiente. Caín no se arrepiente, hermanos. Y a pesar de que Dios tiene compasión de muchos de nosotros, aunque no merecemos que Dios tenga compasión de la humanidad, Dios es paciente y está esperando que el mundo se arrepienta. Pero habrá un tiempo en el que su juicio llegará. La pregunta que tenemos para nosotros en esta oportunidad es, ¿cuando pecamos, nos ocultamos?
¿Ocultas de Dios tu pecado o lo confiesas al Señor? Hermanos, escuchen bien. Es muy importante confesar nuestros pecados a Dios primeramente. Es bueno también hacerlo entre nosotros, con gente madura en la fe. No le cuentes tus pecados al chismoso, ¿no? Porque realmente eso va a ser malo para ti. Puedes contar tus luchas a alguien de confianza, a alguien maduro en la fe. Pero es sano hacerlo. Es marca de un verdadero arrepentimiento. Acuérdense esto. La verdadera marca de un verdadero arrepentimiento es que confiesa su pecado. Si no lo confiesa es porque lo está ocultando. La pregunta es, ¿por qué lo oculta? Y si lo oculta es que no está arrepentido. Y si no está arrepentido va a huir de Dios todo el tiempo. No olviden eso. Como tercer punto en este sermón, hermanos, vamos a ver que el verdadero arrepentimiento nos lleva a la presencia de Dios. El verdadero arrepentimiento nos lleva a estar cerca de Dios. Pero leamos el verso 16 una vez más. Lean conmigo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La palabra salir es definida como pasar a estar fuera en un espacio limitado. Nosotros podemos entender, estamos en este espacio limitado que es la casa de Dios, pero ahí está una puerta. Todo aquel que sale por esa puerta, básicamente está saliendo del lugar donde Dios habita, ¿sí? Nuevamente, ¿de dónde sale Caín? Ya quedó claro que ninguno de nosotros puede escapar de la presencia de Jehová. O sea, de un Dios que es omnipresente, porque Dios está en todo lugar. Entonces, ¿en qué sentido tenemos que entender este pasaje? Lo que nos está diciendo es que Caín ya no iba a estar delante de Dios. Lo que nos está diciendo es que Dios va a alejarse de él. Va a haber una separación entre Caín y Dios. Ya que, como dijimos en el anterior punto, Caín jamás podría huir de la omnipresencia de Dios. Y hay algo interesante en este versículo, al igual que en todo el pasaje. Lo único que le queda a Caín es ser alguien errante. Lo único que le queda es alguien que estará lejos de Dios. Y nada tiene sentido ahora en su vida. Nada puede hacer. Hermanos, me llama la atención y nuevamente cito al pastor Carballosa cuando dice: la figura de alguien que peca es la figura de Caín, de alguien no arrepentido. Y esta figura es muy lúgubre, ¿sí? Es alguien caminando en los desiertos solo. Es alguien que todo lo que hace le va mal. Es alguien que no halla paz ni descanso. Es alguien a quien la culpa es una carga muy pesada para él. Y la figura de Caín es para muchos de nosotros que no queremos arrepentirnos. Para muchos de nosotros que no confesamos nuestro pecado. Espero que Dios cambie eso en nuestras vidas, hermanos, y que confesemos al Señor nuestras transgresiones. No olviden esto. Así como Dios se separó de Caín, Dios no va a aceptar a alguien si no quiere arrepentirse, ¿sí? No lo va a tolerar. Dios no es alguien que va a pasar a la ligera el pecado, hermanos. Dios no es alguien a quien podamos decirle, solo es algo pequeño. No. Santiago capítulo 2, verso 10. Por favor, busquen en sus Biblias. Santiago 2:10. Este es un texto muy bueno que nos ayuda a entender el grado de la transgresión de nuestros pecados. Dice así, Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, hermanos, no importa si somos mentirosos, desobedientes a los padres, o si hemos quebrantado el día de reposo, o si tenemos un ídolo, basta que rompamos uno de los mandamientos, delante de Dios los hemos roto
y somos culpables de toda la ley, de transgredir la ley de Dios. Amados hermanos, espero que Dios ponga en nuestros corazones un arrepentimiento sincero. Espero que Dios en su misericordia haga eso en nuestras vidas. Caín fue separado de Dios. Espero que no haya alguien aquí que vaya a ser separado de Él. Eso sería muy trágico. Ahora, la palabra, esta es muy interesante, que para la escritura es muy importante los nombres. La definición de Nod significa tierra de nómada, tierra de extraviados, y significa deambular. Y deambular es andar caminando por ahí sin un lugar de descanso, ¿cierto? Eso es deambular. Por eso el verso 16 dice: y salió pues de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, habitó en la tierra de deambular. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios nos creó con el propósito de disfrutar una comunión con Él. Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados, también tú vas a deambular en la vida. La consecuencia de despreciar el sacrificio de Cristo, que es el único medio por el que nuestros pecados pueden ser restaurados y apaciguados, como dijimos en la escuela dominical, la ira de Dios puede ser apaciguada solo por el sacrificio de Cristo. Si tú rehusas ir a Cristo y desprecias hoy el llamamiento que Él te hace al arrepentimiento, la consecuencia que vamos a pagar es que vamos a ser separados de Dios. Y una vez más, el día de hoy yo invito a cada uno de ustedes, amados hermanos, a que pidamos a Dios que nos dé un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento cristocéntrico, un arrepentimiento que reconoce que hemos ofendido a Dios, no un arrepentimiento basado en nosotros, no el temor a las consecuencias por mi pecado, sino un dolor porque he ofendido a Dios. No olviden eso. Ahora, si alguien aquí quiere seguir, pues, en la testarudez y necedad de su corazón y no quiere arrepentirse, solo me queda decirle que usted pagará las consecuencias solo y sentirá que su vida no tiene razón de existencia. Sentirá que está deambulando por la vida y dirá lo mismo que Eclesiastés dice: el sol sale y se oculta, y cada día debo trabajar y trabajar para comer. ¿Y qué? Y luego solo viene la muerte. Y lo que leímos en Salmos: así como el más inteligente, no importa si eres el más inteligente, vas a morir igual que el necio, igual que la bestia, vas a ser vuelto al polvo de la tierra. ¿Qué de especial tenemos? Solo Cristo le da valor a nuestra vida, hermanos. Nosotros fuimos creados con el propósito de alabar, adorar y honrar a Dios. Nuestros pecados rompen esa comunión con Dios. Si no nos arrepentimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Dios no va a pasar por alto nuestro pecado. Vamos a pagar la consecuencia de ese pecado. Y he aquí, hermanos, la advertencia: sin Dios no hay nada en la vida. No hay sentido de vivir sin Dios. Y es por eso que debemos pedir a Dios que nos dé un arrepentimiento verdadero. Espero que el día de hoy, hermanos, salgamos de este lugar, de la casa de Dios, implorando a Dios que nos ayude a no volver a caer en los mismos pecados. Porque si sigues cayendo en el mismo pecado, no estás arrepentido. Es mentira que amamos a Dios. Podemos decir con la boca: te amo, Señor. Pero si nosotros no imploramos un arrepentimiento verdadero, no olviden, la consecuencia va a ser atroz. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje. Si eres su verdadero hijo, Él te va a llevar al arrepentimiento. Los que me preocupan son las personas que no quieren arrepentirse. Dios nos conceda eso, hermanos. No somos mejores que nuestros prójimos que están afuera, no lo somos. Solo tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Pero cuidado tú te estés engañando. Cuidado haya alguien aquí que piense que es cristiano y vive pecando libremente. Si no se arrepiente, hermano, no es cristiano. Acuérdense eso.
Si Dios no nos lleva a un arrepentimiento, no somos creyentes. Ok, está bien. Acompáñenme un breve momento a Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a hacer un breve paseo por esto. Es bien interesante en la escritura hablar del arrepentimiento. Alguien puede decir, pastor, ¿pero qué gano arrepintiéndome? Y voy a mostrarles qué es lo que ganamos por un arrepentimiento en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué es lo que vas a perder si no te arrepientes? Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Este es el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Lean conmigo. Verso 4, 5 y luego vamos a saltarnos al 7. 2, 3. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el pecado de esta iglesia, ¿sí? Dios está demandando algo. Ahora miren lo que dice el verso 5, 2, 3. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, aquí está la consecuencia. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Está diciendo el texto, tú sabes en qué pecado has caído. Tú conoces mejor que nadie. Tú conoces tu corazón. Si no te arrepientes, Dios dice, voy a quitar tu candelero de su lugar. En otras palabras, no vas a tener parte conmigo, no me vas a adorar, no vas a cantar, no vas a ser mi pueblo. Ya que amas más tu pecado y no quieres arrepentirte, pues ve a revolcarte en tu pecado y no manches la santidad de Dios. ¿Entienden el punto, hermanos? La palabra clave aquí es arrepentimiento. Y este es un mensaje a una iglesia y Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros, arrepentíos. Pregunta, ¿de qué tienes que arrepentirte? Es algo que tú y Dios tienen que ponerse a cuentas, cada uno de nosotros. Sí, porque tú conoces los mandamientos del Señor. Ahora, si te arrepientes, esta es la recompensa. Verso 7, lean conmigo. 2, 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todos aquellos que escuchan la voz de Dios y se arrepienten, un día con Dios estaremos en el cielo y comeremos del árbol que Adán y Eva no pudieron comer. Nosotros sí lo vamos a comer. Si tú quieres disfrutar de la eternidad con Dios, de eso está hablando, de que pases la eternidad, porque el árbol que no comió Adán y Eva era de la vida eterna. Nosotros sí. Así que, ¿qué prefieres? ¿Arrepentirte o no? ¿Qué escoges hoy? Ahora, no termina ahí. Miren, es muy interesante. Capítulo 2, verso 13. Vamos a saltarnos. Apocalipsis 2:13. Lean conmigo. 2:3. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí está el castigo por su pecado. Leemos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Aquí está, estos son los pecados. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, aquí la demanda es la siguiente. No participes de las cosas que involucran a ídolos. Claro y contundente. No puede haber un cristiano que esté yendo a bailar a Oruro, ¿sí? No puedes tú tener en tu casa tu matraca ahí de recuerdo en un lugar alto, ¿no? Hermanos. O en Todos Santos ahí sacrificando a los muertos. Eso es idolatría, ¿sí? O haciendo tu acta a la Pachamama. No haga eso, hermano. Eso es idolatría. Y eso es todo lo que estás reclamando aquí a esta iglesia. Y otra cosa, la fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios dice dos cosas puntuales a esta otra iglesia. Ahora, leamos el verso 16. Miren otra vuelta, hay una palabra. Presten atención. 2, 3. Por tanto, ¿qué dice?
arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quién va a pelear contra ti si no te arrepientes de estos pecados? El pastor, ¿no ve? ¿Quién va a pelear contra ti si no te arrepientes? Dios. ¿Quieres de enemigo a Dios? Bien, es tu asunto, no mío. Yo no lo quiero de enemigo. Cristo hace que tenga paz con Dios. Y si tú no quieres arrepentirte, le estás declarando la guerra a Dios. ¿Quieres eso? Sigue en tu pecado. Hágalo, hermano. Es triste. Pero si usted se enterquece y no quiere escuchar el día de hoy, pues Dios será su enemigo. No tu familia, nada. Y va a ser como con Caín. Todo te va a ir mal. Porque sin Dios no vas a hallar descanso para tu alma. Ahora, el que se arrepiente, esta es la bendición. Verso 17, lean conmigo. Voy a leer desde la mitad, dice así: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por cierto, en estas épocas esta piedrecita tenía un gran significado, ¿sí? Qué importante es que tu nombre esté en el libro de la vida. Nuevamente está hablando de la eternidad. Por cuestión de tiempo, vámonos, capítulo 2, verso 20. Miren lo que dice. Este es el mensaje a la iglesia Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Muy similar a la iglesia anterior. La cosa particular es que hay una mujer enseñando aquí y torciendo el evangelio. Es por eso que también este es un punto por el cual no se sostiene que una mujer utilice el púlpito. Verso 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Miren lo que dice. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer inducía a la iglesia a caer en pecado. Les impulsaba a fornicar, les impulsaba. Esta mujer Jezabel, ¿sí? Es por eso que en la gracia de Dios, Dios llama al arrepentimiento. Verso 26 del capítulo 2. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El que se arrepiente va a reinar con Cristo. ¿Te imaginas eso? Jesús no reina solo en este planeta, toda la galaxia y el universo le pertenecen. Va a ser maravilloso reinar con Cristo. Hermoso. Ahora, si tú no quieres arrepentirte, bien, no reinarás con Cristo. Siguiente, capítulo 3, verso... Esta es la iglesia más triste. Sardis, capítulo 3, verso 1. Voy a leer desde la mitad, desde donde dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos, Dios está diciendo: tu corazón no es recto para conmigo. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y otra vuelta, la palabra que estamos meditando. ¿Qué dice? Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está hablando de la muerte. La muerte viene como ladrón, no te avisa. Hermanos, trágico va a ser si morimos sin arrepentirnos. Y estoy seguro que no quieres a Dios de enemigo por toda la eternidad. Verso 5, capítulo 3, 5. Esta es la bendición. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¡Qué hermoso! ¿Tu nombre está en el libro de la vida? Pues hoy puedes anotarlo, ¿sí? Dios puede tener esa gracia contigo. Arrepiéntete, mi hermano. Confiesa a Jesucristo tus pecados. Implora su misericordia y su perdón. Y Jesús no te echará. Él vino para salvar a pecadores como nosotros. La pregunta es si tú escuchas la voz de Dios. Y espero que no seamos como Caín. Lastimosamente, en esta iglesia, si ustedes leen bien, son pocos los que se arrepienten. Al igual que en las demás.
Por último, vamos al capítulo 3, verso 16. Miren lo que dice, 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, hay gente en las iglesias que tienen la riqueza como su tesoro. Y Dios está diciendo aquí, tu riqueza no te sirve de nada. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué habla de desnudez? Acuérdense en Génesis, Adán, tras haber caído en pecado, ¿por qué se cubrió con hojas? ¿Qué le dice Dios? ¿Por qué te has ocultado? Él le dice, tuve miedo y me escondí de ti. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? El pecado nos hace vernos desnudos ante Dios. Hermanos, Dios nos llama al arrepentimiento este día. Miren el verso 19. Y esto es para los hijos de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el llamado en este día, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿De qué somos esclavos? Espero que el pecado no nos esté esclavizando. Y el día de hoy le digamos, Señor, danos un arrepentimiento verdadero. La bendición para el que se arrepiente de esta iglesia, al que venciere le daré, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quieres estar en el trono junto a Dios? Es la promesa de Dios, que estaremos junto con Él en su trono. Vamos a reinar con Él. Claro, es una figura literaria, ¿no? Pero qué glorioso va a ser estar cerca de Él. Alguien dijo, es mejor ser el barrendero en el cielo que estar con todo tu conocimiento en el infierno y todo lo que tú pensabas que adquiriste en esta tierra. Mi amado hermano, le invito a que piense el día de hoy si verdaderamente estamos arrepentidos de nuestros pecados. Y si vives ¿cuál es tu razón de vivir? Quisiera que te pongas a pensar si vives como un errante en esta tierra. Y si confías en el sacrificio de Jesucristo para perdón de tus pecados. Así que les invito a que nos pongamos de pie y oremos a nuestro Señor, implorándonos conceda un arrepentimiento verdadero, no solamente un remordimiento. Señor, te damos gracias en este mediodía por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, porque somos tan ciegos que necesitamos que tú nos ayudes a ver nuestros pecados. Danos valor, Señor, para renunciar a esos pecados. Concédenos un arrepentimiento verdadero para confesarte a ti nuestros pecados y líbranos del mal, Señor. No permitas que seamos como el cerdo que vuelve al lodo. Ayúdanos a ver, Señor, que no fuimos salvos para vivir así. Tú nos salvaste para vivir para tu gloria. Y si caemos, como sabemos que sucede en nuestra vida, porque te ofendemos a ti, por favor, Señor, perdona nuestras faltas. No mires nuestras transgresiones, no porque lo merezcamos. Simplemente nos aferramos a la justicia de Cristo. Danos fe para creer en Jesús. No permitas que vaguemos errantes en la vida como Caín. No queremos, Señor, ser más enemigos tuyos. Pero es algo que solo tú puedes cambiar en nuestro corazón. Ayúdanos a amar tus mandamientos y tu ley. Y por favor, Señor, tengas misericordia de tu pueblo, tu iglesia, luz y verdad. Y nos lleves a un arrepentimiento verdadero. Ya que el arrepentimiento verdadero es no volver a cometer lo mismo. No volver a caer en el mismo pecado. Eso es arrepentirse. Cambiar de dirección. Cámbianos de dirección hacia la santidad, Padre.
cámbianos de dirección hacia Cristo. Por favor, Señor, no permitas que vayamos a perdición. Nosotros queremos estar contigo y nosotros te imploramos que aunque entremos al último, no importa ser el más pequeño en tu reino, pero concédenos el poder estar contigo y cerca de ti. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.